Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy día vamos a estar con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Hay muchísimos temas de la contingencia que conversar con ella y hay mucho que contarles de lo que ha pasado en Chile y en el mundo, así es que vamos de inmediato a esos titulares. El presidente del Partido Comunista visitó a Daniel Jadwe en el anexo cárcel Capitán Llaver. Lautaro Carmona aseguró que el alcalde de Recoleta está viviendo una situación completamente anormal, pero que la enfrenta con estoicismo. También agregó que el partido va a dar la batalla política y que la operación la está revisando el equipo de abogados del jefe comunal. El gobierno reaccionó a los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien, fíjense, que aseguró que el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda se trató más bien de una, comillas, operación de falsa bandera tramada por cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con intereses espurios. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no descartó que el Ejecutivo puede evaluar romper relaciones con el gobierno de Maduro. La isoterma en torno a los 3.000 metros de altura, clases suspendidas, cortes de luz y evacuaciones es lo que deja hasta el momento el sistema frontal que afecta al centro-sur del país. Senapred pidió evacuar el sector colindante con el río Pichiro en Arauco por un eventual desborde. Para la zona se esperan rachas de viento de hasta 70 km por hora y tormentas eléctricas. En temas internacionales, Israel advirtió que el país está listo para una operación intensa contra Hezbollah en la frontera con el Líbano. Esto luego de que los ataques entre ambos se intensificaran la última semana. Los partidos de extrema derecha de la coalición de gobierno de Israel llamaron a una acción urgente para restaurar, dijeron, la seguridad en el norte de Israel. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos contándoles que en una ceremonia oficial, autoridades del Servicio de Registro Civil y del Ministerio de Justicia dieron a conocer los nuevos diseños y elementos de seguridad de la cédula de identidad y del pasaporte. Sobre sus nuevas medidas de seguridad nos cuenta Pedro Vicuña. El director nacional del Registro Civil, en conjunto con el ministro de Justicia, presentaron el nuevo diseño de la cédula de identidad y del pasaporte chileno, que acompaña su cambio estético con grandes medidas de seguridad que lograrían posicionarlos dentro de los más seguros del mundo, siendo ese su punto más fuerte, además de contar con elementos inclusivos para personas con discapacidad visual. El tener un pasaporte con 72 medidas de seguridad, que contempla una cédula de identidad con 32 medidas de seguridad, que ustedes ven en los tótems, que además un pasaporte que ha sido trabajado con las regiones de nuestro país. Cada página da cuenta de un entorno natural y de nuestro Chile y por lo tanto al mundo. La nueva documentación contará con varias capas de seguridad, un chip de contacto y hologramas que se ven con luz UV, elementos que al ser manipulados se romperán, inutilizando el documento y reforzando así la seguridad de estos. Además de presentarse la versión digital de los documentos que permitirían realizar trámites de manera remota o incluso poder acceder a controles de identidad sin necesidad de cargar con la documentación. Pero a partir del 16 de diciembre el Registro Civil va a poner a disposición del país una tecnología no solo que va a permitir la seguridad de nuestros documentos de identidad, sino que también habilitar un conjunto de prestaciones de servicios en otros ámbitos que haga la vida de las personas mucho más fácil y expedita en sus vínculos con el Estado. Un foco importante fue la atención que se le ha dado a la ciberseguridad en vista de la digitalización de estos documentos. Pero por otra parte también se destacó el impacto que podrá tener este proceso en la burocracia estatal. La implementación de cédula digital, al igual que el pasaporte, permitirá en el futuro la identificación digital de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, una revolución en lo que va a implicar la modernización del Estado y la atención de servicios básicos. El precio de estos documentos, que entrarán en vigencia el próximo 16 de diciembre, aún está por definirse, pero desde las entidades aseguraron que no pasará el costo actual que posee cada uno. Más de 2.000 personas han muerto a causa de la influenza o la neumonía, según reportó el Ministerio de Salud. El 80% de los casos corresponde a mayores de 70 años, una cifra que preocupa, sobre todo cuando los adultos mayores son la principal población rezagada de la vacunación.
Los detalles con Daniela González. Todavía no llega el invierno y la situación ya es crítica si de virus respiratorios hablamos. Las camas, sobre todo de adultos, tienen una alta ocupación y la influenza no deja de ser el virus más peligroso del momento. Por eso es importante prevenir y evitar el contagio a través de la vacunación. El principal medio de transmisión de todas las enfermedades respiratorias son las manos, porque uno tose y llegan las manos llenas de estas pequeñas partículas invisibles y después uno le da la mano a alguien, o toca una puerta, o toca un teclado y la persona que viene después de mí se contagia por las bacterias que yo dejé a través de mis manos. Entonces, lavado de manos, uso de mascarillas, pensando en que si yo estoy resfriado, usar una mascarilla protege a mi familia. Pero hay una buena noticia y es que llegarán nuevas dosis de vacunas, algunas esta misma semana, para reforzar la campaña de invierno 2024. El primer envío, no todas las vacunas son enviadas en el mismo envío, por lo cual en esta semana van a ingresar al país 500.000 de dosis adicionales. La próxima semana llegan 800.000 dosis más y luego después de eso siguen ingresando paulatinamente hasta completar el 1.800.000 dosis adicionales que hemos adquirido para poder garantizar el stock a todo el grupo objetivo. El 74% de la población objetivo ha recibido la inmunización contra la influenza, pero preocupa la cifra baja de adultos mayores y embarazadas vacunadas. Aún así, los otros grupos han alcanzado altas cifras de vacunación. Tengo asma, entonces la verdad es que igual también es tanto para mí, un beneficio para mí como también para mi familia. Tengo igual gente que es como paciente de riesgo en mi casa. Soy asmático y por las demás personas, ¿no? Para poder ir minimizando un poquitico lo que es la enfermedad de la influenza. Por la salud de los niños y por toda esta tempestad que están anunciando que se va a venir. Estuve yo con influenza hace un mes atrás y nunca la había pasado tan mal. La verdad que tomé conciencia. Las camas críticas siempre preocupan en situaciones de mayor circulación viral. Si hablamos de las pediátricas, hay 764 disponibles, con una ocupación del 69,5%. En los adultos se registra una ocupación del 90,7%, pero con 4.467 camas disponibles. A pesar de esto, la cifra de fallecidos sigue siendo muy alta. Con datos recopilados hasta el día lunes 3, reportamos 2.196 fallecidos por influenza y neumonía. Recordemos, este es un grupo de códigos que se agrupa para poder hacer una buena evaluación de las campañas de invierno. Es el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Y todo este escenario se complejiza aún más con la aparición del Streptococcus pyogenes, una bacteria que en muchos casos combinada con la influenza puede causar muertes, sobre todo en menores y adultos mayores. La bacteria agrava los síntomas respiratorios y también se puede ver en infecciones de la piel. Y ahí presenta en general sus manifestaciones más severas, es conocida a veces como la bacteria asesina, producto de infecciones del tejido de la piel que llamamos celulitis y que pueden generar rápidamente manifestaciones graves como el shock tóxico. Y si de virus sincicial hablamos, el MinSal entregó buenas noticias en una visita de las autoridades a la unidad de pacientes críticos del Hospital Calvo Maquena. Más del 80% de los lactantes nacidos después de octubre ya están inmunizados con Nirsevimab. Somos el primer país de la región que cuenta con este medicamento e incluso el primer país del hemisferio sur. Es una gran inversión que ha hecho el Estado en la salud de los niños y tenemos que tomar ventaja de ella. Somos pioneros, líderes en América Latina con respecto a contar con este anticuerpo que protege a los niños pequeños del virus respiratorio y eso ya se están notando sus efectos positivos. Por eso el llamado es a seguir inmunizando a los lactantes porque los casos están aumentando y respecto a la influenza lo principal para evitar cuadros graves de la enfermedad es obviamente la vacunación. Bueno, en medio de las tensiones que dejó el anuncio del proyecto de aborto, parlamentarios de la democracia cristiana se desmarcaron de una iniciativa patrocinada por el gobierno que pretendía fortalecer la ley Zamudio. Desde la colectividad aseguraron que el entendimiento estratégico entre el oficialismo y la ADC exige reciprocidad, respondiendo así a los dichos de la ministra del Interior. Colomba Eichholz tiene los detalles. Como un entendimiento estratégico, calificó la ministra del Interior, Carolina Toá, la relación entre la democracia cristiana y el oficialismo. Una alianza que en los últimos días se ha distanciado por el anuncio realizado por el mandatario en su cuenta pública sobre el proyecto de aborto. Iniciativa que desde el sector que lidera el diputado Alberto Undurraga aseguran no haber tenido información anticipada sobre su pronunciamiento. El gobierno tiene que definir qué hace entonces con las relaciones estratégicas, porque al final
En la relación estratégica hay acuerdos y hay desacuerdos, y eso siempre es así, y en eso en democracia no hay problema, todos los temas se pueden discutir. El punto es que en la relación estratégica uno no sorprende al aliado estratégico. Yo le contesté a la ministra Toa, si ella dice que la relación con la democracia cristiana es una relación estratégica, entonces tiene que haber reciprocidad en el trato. Las relaciones políticas se construyen en confianza y el gobierno francamente faltó esa confianza el día sábado y por tanto le corresponde al gobierno reconstruir esa confianza. Confianza que habían conseguido los sectores en las extensas horas de negociaciones de cara a los comicios municipales y regionales, donde alcanzaron acuerdo para elecciones primarias en 45 comunas, las que se realizarán este domingo y estarán presentes en la papeleta bajo el nombre del Pacto Contigo Chile Mejor. El presidente tomó una decisión, la comunicó, y a lo que nos corresponde a nosotros, a los demás actores políticos, es a colaborar en esto. Y eso también tiene que hacerlo el gobierno, acercando las posiciones con la democracia cristiana, porque nosotros construimos un pacto municipal con ellos. Nos costó bastante poder llegar a ese acuerdo. Acuerdo que evidenció sus primeras tensiones en la Cámara de Diputados, cuando la bancada de la DC se abstuvo o rechazó la moción patrocinada por el gobierno, que tenía por objeto fortalecer la prevención y promover de mejor manera el principio de igualdad en el marco de la ley Zamudio. Votación que abrió cuestionamientos sobre la intención que hubo detrás de esa decisión. No hay ningún chantaje. Nosotros ayer nos abstuvimos, al igual que sectores de Bópoli y derecha liberal, algunos parlamentarios independientes del PPD, porque no puede ser que una ley ponga en duda la presunción de inocencia, que la carga procesal la tenga que de alguna manera que defender el acusado. Se tomó contacto por parte del ministro Elizalde ayer para conocer las razones de esa votación y se nos ha transmitido categóricamente que tiene que ver con opiniones en relación al proyecto y no con otros temas, con dar señales en relación a otros temas o materias que se hayan planteado en la cuenta pública del presidente. Me parece muy negativo que se haya sido, o sea, que la DC haya votado de esa forma. Sin embargo, yo espero que en adelante se puedan recomponer los objetivos comunes. Hay objetivos comunes con la democracia cristiana, espero que eso no se deje a un lado. Esto porque con 4 diputados y 3 senadores, el conglomerado liderado por Alberto Undurraga podría tener efectos negativos para el oficialismo en votaciones estrechas si continúan desmarcándose de los proyectos impulsados por el Ejecutivo. Esto es la consecuencia de una decisión política que tomó la democracia cristiana. La democracia cristiana hace mucho tiempo tomó la decisión de ser el vagón de cola del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y hoy día no se ven más que despreciados por estos dos partidos o conglomerados que no le toman ni siquiera la opinión, no lo conversan. La democracia cristiana, sin ser oposición, sin ser parte del gobierno, que sí le apoyaba todos sus proyectos, incluso con mayor fuerza, que incluso le apoyaba el Partido Comunista y parte del Frente Amplio en algunas votaciones, bueno, hoy el gobierno perdió un aliado fiel. Y así lo dejó ver la senadora y ex candidata presidencial Yasna Proboste, quien tras reunirse con parlamentarios de su partido, enfatizó que la democracia cristiana no pertenece al oficialismo y arremetió en contra de la actual administración, asegurando que la moneda realiza anuncios que finalmente no concreta. Su jefa de gabinete, su hija, su pareja, el presidente del Partido Comunista y el histórico militante Hugo Facio conformaron parte de la primera visita a Daniel Jadwe en el anexo penitenciario Capitán Llaver. En los días iniciales de su prisión preventiva, el alcalde de Recoleta espera la apelación que va a presentar su abogado a la decisión del tercer juzgado de garantía de Santiago de dejarlo justamente en prisión preventiva. La nota es de Estefanía Bustamante. Todo lo que hiciera falta y sobre todo apoyo querían dejar los 5 seleccionados a la primera visita al alcalde Daniel Jadwe en Capitán Llaver. Las primeras en llegar, su jefa de gabinete y su pareja, seguido por el último en el listado, difundido por el presidente del PC en el aniversario número 112 del partido, el economista e histórico militante Hugo Facio. Lo significativo es la gran repercusión que tiene que tener en el pueblo para enfrentar esa aberración y lograr luego que levanten la medida preventiva en la que han tomado. Una decisión que tiene a Daniel Jadwe bajo la cautelar más gravosa desde el lunes pasado, cuando el tribunal acreditó la investigación de la Fiscalía que lo acusa por 5 delitos de corrupción. Una resolución cuestionada por el PC que lo ha acompañado desde el primer día de formalización hasta la tercera jornada en prisión preventiva. Jadwe, amigo, el pueblo está contigo. Jadwe, amigo, el pueblo está contigo.
Si alguien pretende con eso imaginar que el Partido Comunista está presionando, le digo, está presionando los sentimientos, no hay otra cosa. Tenemos, por sobre todo, también valores, no todo es frivolidad. Hay una defensa férrea no solo a Jadwe, sino contra quienes en oficialismo y oposición han acusado presiones políticas de la colectividad, que además ha sido calificada como una barra por apostarse en el centro de justicia. ¡Justicia chilena! ¡Vergüenza nacional! Uno de esos críticos fue precisamente el subsecretario del Interior, que al igual que el resto del Ejecutivo ha optado por tomar cierta distancia. No lo dije en particular por una fuerza política. Creo que la fuerza política tiene una responsabilidad superior al del ciudadano, que puede perfectamente acompañar a alguien, pero las fuerzas políticas tienen que entregar mensajes claros. No sé si está planteado respecto al Partido Comunista, ¿no? Si cabe alguna duda a alguien que además se reivindique como izquierda, si el Partido Comunista por opción no le gusta la democracia. Quien coordinó las visitas fue justamente el timonel comunista, quien convocó a un sistema de rotación para apoyar a Jadwe en las 2 visitas semanales a Capitán Llaver, cada una con 5 cupos, donde al menos 2 ministros comunistas no se han considerado en la lista. ¿Estamos? ¿Podemos partir? Mientras que el ministro de Educación dijo que está concentrado en las tareas de gobierno y que una visita al anexo sería una señal inadecuada sobre la separación de poderes, la ministra del Trabajo fue mucho más tajante. ¿Ministra, tiene pensado ir a visitar al alcalde Jadwe al anexo Capitán Llaver? No. ¿Y por ahí se puede dar algún motivo de por qué no tiene pensado? No lo tengo pensado. Figuras como la diputada Carmen Hetz y el líder de Inti Illimani, Jorge Culón, suenan entre los nombres que ha organizado el presidente del Partido Comunista. Esto para la segunda visita, donde también estará su familia. Agradece mucho todas las manifestaciones de solidaridad que recibe y creo que está con las convicciones absolutas de que es una batalla que va a dar. Una batalla judicial donde se prepara la apelación a la prisión preventiva que se decretó el lunes contra el alcalde Daniel Jadwe por su rol como presidente de las farmacias populares. En tanto, seguirá recibiendo las visitas semanales coordinadas por su colectividad, el Partido Comunista. Ya, bueno, harto que conversar con Antonio Orellana, ministra de la Mujer, como le habíamos anunciado, está aquí en vivo y en directo, 20:47 con nosotros. Gracias, ministra. Gracias a ustedes, como siempre. Vamos a ir a otros temas, pero dado que venimos de esa nota, quisiera preguntarle si a usted le parece bien la postura que ha tenido el Partido Comunista de acusar persecución política y decir que esto va a ser como un boomerang, además. Yo la verdad no soy de comentar la interna de otros partidos, pero sí creo que es importante señalar que en el caso de quienes están en cargos de elección popular es muy importante la acción de la justicia. Como ministerio, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, somos querellantes en casos en el 50% de los casos que hay contra alcaldes a propósito de acoso, abuso o discriminación por motivos de género. Y por lo tanto sabemos que las decisiones que se toman en la justicia, en especial respecto a quienes ostentan cargos de elección popular, deben ser respetadas por la institucionalidad. ¿Cuál es la forma correcta de respetar la institucionalidad cuando autoridades electas popularmente como los alcaldes, o pudiera ser un ministro, un parlamentario, en el caso del ministro no por votación popular, pero de igual manera no a través del presidente, cuál debiera ser la actitud que esperaría el gobierno y usted como ministra de una autoridad, alta autoridad pública, cuando es sometido a la acción de la justicia? Mantener una estricta observancia de respeto por la autonomía de la justicia. En ese sentido, de todas formas, yo me permito hacer una reflexión un poco personal a propósito del cargo que ocupo. Recién hoy día, en una audiencia en la región de O'Higgins, se dejó en libertad con medidas precautorias a un sujeto que luego, además de un femicidio frustrado, que quedó sin prisión preventiva, quemó el lugar de trabajo, intentó quemar el lugar de trabajo de su víctima. Y por lo tanto, yo siempre observo las diferencias que existen de tratamiento respecto al riesgo de fuga o al riesgo de reincidencia, como lo vimos también en el caso, hablando alcalde, con el alcalde Juan Carlos Reinao de Renaico, cuando se trata de casos de violencia de género. Ahora, en este caso, lo que se ha dicho de parte del presidente del Partido Comunista y de otras figuras,
lo que se ha dicho es que lo que ha ocurrido con el alcalde Jadwe para ellos es extraordinario, que escapa el entendimiento o la lógica y que es desproporcionada como medida la prisión preventiva. Creo que desde el caso de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, me parece evidente que se ha ido tomando de forma más estricta esa decisión por parte del Ministerio Público, y eso es parte de sus competencias y es parte de las competencias del tribunal acogerla. O sea que pedir la prisión preventiva ha sido ya la norma, no la excepción. Diría que sí, y de hecho, bueno, lamentablemente en el caso de el alcalde Reinao eso no ocurrió y vimos las consecuencias, y actualmente tampoco está ocurriendo con el alcalde de Cunco. ¿Incomoda al gobierno cuando empiezan todas estas acusaciones de persecución política a la Fiscalía, a la Justicia e incluso al propio gobierno? Porque se dijo que esto también estaba digitado vía el Consejo de Defensa del Estado por la cercanía con la Moneda y al Frente Amplio. Me parece que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo autónomo. En ese sentido, quienes sean cercanos a alguien que está enfrentando un proceso judicial tienen la libertad de apoyarlo como deseen, pero quienes estamos, creo, en espacios de toma de decisiones y en poderes que interactúan con el Poder Judicial debemos respetar esos procesos. Y respecto del tema de, se ha dicho, ya se menciona a Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, y se dice, bueno, es que ella no quedó en prisión preventiva, aunque la Fiscalía lo pidió. El juez no lo concedió. Y algunos dicen que podría tener algo que ver el género. ¿Tiene que ver algo con perspectiva de género el que alguien no se lo deje con prisión preventiva? ¿O más bien son las diferencias propias de los distintos jueces? Porque frente a este caso... Hasta donde yo conozco, porque no soy ni interveniente en el caso, pero sí lo que se ha trascendido públicamente es que uno de los motivos para decretar la prisión domiciliaria, en este caso, fue el hecho de tener un hijo que es parte del espectro de trastorno autista. Pero eso podría ser con un hombre o con una mujer. Con un hombre o con una mujer. Ahora, no me puedo evitar referir a que, de hecho, la semana pasada nuestra subsecretaria Luz Vidal estuvo visitando la cárcel de San Joaquín, donde tenemos 2 módulos cuna, es decir, donde hay niños y al parecer no se aplica ese mismo criterio respecto al cuidado de los niños para quienes son acusadas o condenadas en casos principalmente vinculados a la ley 20.000 y muy marcados por la pobreza. Hablemos del tema de la ley antidiscriminación solamente antes, entonces, para entender el concepto que usted quiere transmitir como miembro del comité político, porque en este gobierno el CERNAM es el Ministerio de la Mujer, más bien. Sí, se me cayó el carnet, lo siento, se me cayó el carnet, pero pensamos ya. En este gobierno, el Ministerio de la Mujer es parte del comité político, esa es una novedad, por lo tanto, usted es miembro de ese comité político. Entonces, el mensaje usted que como miembro del comité político quisiera transmitir es que espera sobriedad de parte de los partidarios del gobierno frente a los procesos judiciales en que estén envueltos altas autoridades. Por supuesto, y creo que fue la misma que se exigió y se cumplió en el caso de, por ejemplo, el caso Convenio. Creo que es importante el mantener una estricta apreciación por la separación de poderes y entender cómo esto puede impactar al gobierno. Y no acusar entonces campañas políticas en contra. Insisto, ahí en la vida cada quien se cuenta el verso que quiera, pero creo que quienes tenemos cargos públicos tenemos que tener ese cuidado. Quiero llevarla al tema de la ley de antidiscriminación, porque una cosa si lo hubiera rechazado o abstenido personas de la oposición, pero aquí hay votos de la bancada del PPD en abstención y también de la Democracia Cristiana, que no es parte de la coalición de gobierno, es cierto, sí de la coalición electoral municipal, y uno se pregunta si finalmente cómo lo recibe el gobierno, y ellos dan sus razones, dicen que hay problemas de redacción, dicen que no está bien esta normativa, pero en definitiva uno se pregunta si no tiene que ver con la cuenta pública y los anuncios ahí hechos. Bueno, la verdad es que creo que siempre en la discusión política cada tema debe discutirse en su mérito. La ley antidiscriminación es una normativa que fue aprobada transversalmente en su origen, que en este caso estaba en su último trámite, en el que se estaba esperando que poder despacharla. Esta es una modernización de la llamada Ley Zamudio, que lo que busca... Me están diciendo... Sí, que se arregle, pero lo siento, ministra, pero era para que se escuche bien, porque si no con el pelo se ve... No, sí, es que tengo mucho pelo. Pero en este sentido era una modernización de la llamada Ley Zamudio, es decir, Ley Antidiscriminación, que lo que buscaba era, por un lado, mejorar
cómo se ha implementado esta ley en los casos de discriminación que viven las personas, sobre todo en los casos de ataques de odio, en los cuales hay dificultades en la persecución penal, y por otro lado que buscaba crear una institucionalidad antidiscriminación radicada en la Subsecretaría de Derechos Humanos y que lo que haga precisamente es velar porque el eje de antidiscriminación, de igualdad ante la ley, de cuidar a los grupos de especial protección que se han determinado a partir de la experiencia internacional, pudieran tener un espacio a partir del cual establecer ojo con lo que está pasando en tal lugar, como ocurre muchas veces a través de la opinión pública. Lamentablemente, bueno, en la Cámara de Diputados y Diputadas muchas veces las abstenciones cuentan como rechazo y en este caso el proyecto se fue a comisión mixta como ejecutivo. Esto es una conversación que hemos tenido muchas veces con los ministros Cordero, Elizalde, que además como senador fue emocionante de este proyecto. Vamos a seguir poniendo todos los empeños en el diálogo para que esta normativa pueda dar a la luz, porque además es uno de nuestros principales compromisos con poblaciones y sus organizaciones que son especialmente discriminadas. ¿Tiene lógica que desde el propio oficialismo haya habido abstenciones que finalmente cuentan como rechazo? Bueno, yo lamento mucho en el caso del Partido por la Democracia, porque creo que tienen una historia muy notable desde los años 90, cuando estos temas eran vetados, de haber siempre apoyado medidas afirmativas, sobre todo en el caso de la comunidad LGTBIQ+. ¿Es contradictoria con esa historia y con lo que sostuvieron líderes pasados de esa tienda? Yo creo que habría que preguntarle más bien a quienes han sostenido esos temas al interior de ese partido cuál es su opinión. ¿Pero a usted le parece que está en línea con esa historia? Nosotras vamos a seguir trabajando para que en la comisión mixta estén los votos para modernizar la ley antidiscriminación. Ministra, ley de aborto anunciada después de que usted había dicho, y lo hemos conversado aquí, le habíamos preguntado, ¿este año va a ser prioridad una ley de aborto sin causales? Y usted había dicho, no, este año no. ¿En qué momento cambió esa prioridad? Bueno, nuestra planificación en este momento es ingresar el proyecto que anunció el presidente en el mes de diciembre, así que me adelanté por un mes en lo que conversamos. Y en ese sentido el anuncio tiene dos pilares. Uno que tiene que ver con el mejorar la aplicación de aquello en lo que la sociedad chilena tiene un amplio consenso, que ya está legislado y que ya lleva 7 años de aplicación, que es la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Y por otro lado, el anuncio del presidente que señala explícitamente que él cree firmemente en que esta es una discusión que nuestro país se merece dar democráticamente. Ya, separemos entonces los dos temas, porque respecto de la ley de aborto sin causales, quisiera que me explicara qué diferencia hay técnicamente entre aborto libre, me imagino, ya eso está claro, pues, o sea, si es sin ningún límite de tiempo, ni causales, ni nada, que es una de las cosas que se habla como idea, y aborto legal, que fue lo que comprometió el presidente de la República. ¿Qué es aborto legal? Aborto legal significa, en el caso de nuestro país, ¿qué es lo que tiene nuestro país? Tiene un delito de aborto en el Código Penal y una excepción a ese delito en el Código Sanitario en las 3 causales, que son inviabilidad fetal, embarazo por violación y riesgo de vida de la madre. Entonces, se han discutido muchas fórmulas y hay muchos modelos en distintos países. En general, el concepto de aborto libre es más bien una consigna que una fórmula legal. Ya, entonces vamos por la fórmula legal de aborto legal. ¿Qué significa? En ese sentido es distinto a lo que en otros momentos se discutió, que es solo despenalizar, es decir, quitar el delito. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de nuestro gobierno, uno de los problemas que existe hoy en nuestra sociedad y de los cuales se habla poco, sabemos que es un tema complejo y por lo tanto abrimos el debate en las cuales hay muchas posiciones, pero creo que no podemos negar que hay una situación de aborto en clandestinidad que está muy vinculada a los recursos que tiene la persona que va a abortar. Y en ese sentido, solo despenalizar, es decir, solamente quitar el delito, no cambia esa situación de desigualdad, porque puede que no se persiga penalmente, lo que efectivamente podría ser un avance en cuanto a la criminalización y otros, pero el componente de resguardo de la salud, de resguardo de la vida
y del derecho a la salud como algo que no debe tener distinción respecto al bolsillo, no se ve resguardado. Por eso hablamos, más que de despenalización del aborto, de aborto legal, porque quiere decir que en tanto política pública se permite que eso se practique en el marco de nuestro sistema, digamos, y de nuestras instituciones de salud. Entonces esto quiere decir que una mujer va a contar con la garantía legal de poder practicarse un aborto sin tener que esgrimir una causal. Una de las 3 causales. Por supuesto, eso es algo en lo que vamos a preparar una propuesta, tal como lo hemos hecho con cada uno de los proyectos de ley que ha presentado nuestro ministerio con sociedad civil, pero quiero decir que no hay ningún país en el mundo que tenga modelos de aborto legal que no tenga algún tipo de límite, tanto sea por plazo, tanto sea por causales que se van esgrimiendo conforme avanza la edad gestacional. Pero lo que entiendo es que lo que van a proponer entonces es un aborto legal, sin causales, pero con límite de tiempo. Así es, esos son los pilares en los cuales en torno estamos trabajando, pero que nos interesa también discutir ampliamente con las fuerzas políticas, pero creo que muy importantemente con quienes han impulsado esta discusión y sin las cuales no tendríamos ni pastilla el día después. Buen punto, digamos, pero cuando se piensa en plazos, ¿cuál es el rango aproximado que le parece que es razonable discutir? ¿En qué plazos estamos hablando? En la historia de nuestro país se han presentado varios proyectos de ley. Imprescindible reconocer a Laura Rodríguez, a María Antonieta Saá, en este aspecto, y en general lo que tienen en común todas esas discusiones son las de 14 semanas. ¿Le parece un plazo razonable? A mí me parece que es un plazo razonable, pero es algo que queremos discutir abiertamente porque creo que para poder enfrentar esta discusión necesitamos también tener un consenso entre quienes estamos de acuerdo con una propuesta de legalización y también clarificar cuáles son nuestros disensos. Creo que el disenso, el estar en desacuerdo es parte de la democracia y hay que establecer cuáles son los puntos. Si se legaliza el aborto y no solo se despenaliza, que ya entendimos la diferencia, ¿esto quiere decir que los centros públicos y privados tienen la obligación de practicar abortos sin causales? Eso dependerá de cómo se establezca la regulación. Hay que recordar que precisamente es por eso que... ¿Pero para el sistema público no sería obligatorio? Porque si no, ¿dónde se cumple la garantía de prestación de salud? La garantía de la prestación de salud siempre está primeramente en el sistema público. Ahí estaría garantizado. Así es, pero eso siempre tiene distintos modelos. Existen países en los cuales esto está más radicado en la red primaria, cuando es en etapas iniciales de gestación, principalmente porque gracias a los avances científicos como el misoprostol con el uso combinado de mifepristona y una supervisión médica, esto puede ser incluso un mecanismo ambulatorio y por lo tanto no tiene por qué recargar la red asistencial. Hay otros mecanismos que incluyen consejería, como el modelo alemán, ¿cierto? Hay ahí distintos modelos que nos interesa poder estudiar y debatir ampliamente para poder presentar en diciembre. El mínimo es que en el sistema público se pueda realizar, porque si no, ¿dónde podría en el fondo una mujer La garantía siempre está en el sistema público y en ese sentido cobra relevancia el reglamento que estamos proponiendo para las 3 causales. Quiero ir para allá, porque la pregunta es, ¿qué pasaría si en Chile el aborto que ustedes quieren proponer, es decir, el aborto legal, sin causales, pero con un plazo de tiempo, límite, ¿qué pasaría con las clínicas privadas? Lo que ustedes postulan, o lo que ustedes piensan proponer, otra cosa lo que vaya a aprobar o no el Parlamento, es que también tengan que realizarse en las clínicas privadas. Bueno, las legislaciones de salud son extensivas, pero desde el año 2017, a partir de la discusión de las 3 causales, bueno, nuestro país innovó en una institución jurídica que es la conciencia institucional, es decir, de personas jurídicas y no personas humanas. Y en ese sentido habría que discutir si eso se mantiene en este nuevo modelo. En el caso de las 3 causales, eso ya está asentado. Hay un conjunto de instituciones que son objetoras institucionales que se registran ante la Seremi de Salud correspondiente. Quiero decir que sí, han ido reduciéndose con los años, pero que esa es una figura legal que hoy existe y está vigente en nuestro país. Y que probablemente
existiría si el aborto fuera legal sin causales, digamos? ¿O va a terminar esa discusión en el Tribunal Constitucional y probablemente podría pasar lo mismo? Es una discusión que yo creo que es única en el mundo. Ahí sí que no tenemos dónde ir mirando porque acá prácticamente inventamos la objeción de conciencia institucional. ¿A usted le parece que lo razonable es que sean las personas y no las instituciones las que puedan ejercer la objeción de conciencia? Yo creo que es una discusión interesante porque abre el debate respecto de si las instituciones pueden tener conciencia respecto a esta materia, respecto a cuál es otra. Por ejemplo, en el caso de salud, por ejemplo, las fallas, las negligencias. Ahí no se negaran a, no sé, transfusiones de sangre, por ejemplo. Por ejemplo, y bueno, afortunadamente... Bueno, eso nunca ocurrió, sí. Estoy llevando al extremo el raciocinio. Pero son extremos que ocurren y, por ejemplo, a partir de la vacunación, las Cortes deben intervenir en favor, por ejemplo, de los derechos de los niños y niñas para que se cumpla con el esquema de vacunación básico de nuestro país. Ministra, quiero preguntarle, porque ha habido una discusión respecto del tema del aborto 3 causales. Lo primero que quiero preguntarle, en términos generales, ¿hay mujeres que no estén pudiendo practicarse un aborto en caso de riesgo de vida a la madre por violación o por inviabilidad fetal porque no hay una institución que no sea objetora de conciencia cerca o porque muchos médicos son objetores de conciencia o se ha logrado salvar de alguna manera la situación? No, yo creo que en primer lugar... tenemos una escasez de datos, tenemos sobre todo los datos del Departamento de Epidemiología e Información en Salud del Ministerio de Salud, el DEIS, un excelente trabajo, como siempre, pero precisamente lo que no podemos saber es cuándo no se logra y por qué. Y es por eso que desde el año 2022, en que junto a la ministra Aguilera lanzamos el manual de fiscalización, que estaba pendiente desde el 2017, se iniciaron procesos de fiscalización en las 16 regiones del país, en algunos casos condujo a sumarios sanitarios a propósito del incumplimiento de la norma. Ah, pero hay sumarios por incumplimiento de... Porque es necesario que tengan a alguien disponible, sobre todo en el sistema público. En particular, los incumplimientos de norma que se han detectado y que han conducido a sumarios tienen que ver con mala praxis en el sentido de cómo se administran los mediciamentos para la interrupción voluntaria no la negación del embarazo. Eso es más difícil, pero respecto a los objetores... Sí, ¿cuántos? Hagamos un... No sé si tiene las cifras, nos puede decir cuántos o qué porcentaje de objetores hay en el sistema privado que, reconociendo que el ser objetor de conciencia para realizar un aborto es perfectamente válido, es legítimo. Es la objeción de conciencia existe como concepto, pero mi pregunta es, ¿qué porcentaje estamos hablando en el sistema privado y en el sistema público? La verdad es que respecto al sistema privado es difícil tener un número exacto, puesto que una de las cosas que buscamos remediar con el reglamento es que es muy difícil saber quién es objetor. ¿Por qué? Porque esta condición, que es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución y que se ha ejercido en múltiples ocasiones, yo siempre pongo de ejemplo que Michelle Nach ejerció la objeción de conciencia negándose a disparar contra su pueblo en septiembre de 1973. De hecho, la objeción de conciencia también está consagrada en nuestra ley para que quienes sean descendientes de víctimas de violaciones a los derechos humanos puedan negarse a la conscripción obligatoria. Y si miramos la historia del mundo, la objeción de conciencia nació como un movimiento, de hecho, de objeción a la guerra para evitar el reclutamiento forzoso y fue ¿Qué pasa en los hospitales públicos? Mi pregunta en es los porque hospitales públicos tenemos más datos. ¿Qué sabemos? ¿Cuánto hay? Lo que sabemos es que, en primer lugar, hay 5 hospitales públicos en nuestro país en el que el 100% de los obstetras, que son profesionales clave en este procedimiento, son objetores en la causal de violación, el 100%, es decir, que no hay obstetras disponibles para la causal de violación. Están en el Hospital de Santa Cruz de la región de O'Higgins, los hospitales de Cauquenes y Constitución en la región del Maule, el Hospital de Victoria en la región de la Araucanía y el Hospital de Puerto Aysén en la región de Aysén, lo que evidentemente nos pone dificultades porque precisamente hablamos de zonas eminentemente rurales y con brechas ya de inicio. En el pregunta, acceso a la antes salud. que nos acabe el tiempo, ustedes plantearon, usted me corrige si no es así, pero entiendo que la idea era vía reglamento, de alguna manera promover la contratación de profesionales que estuvieran dispuestos a realizar estas prestaciones. De nuevo,
Insisto, me parece que es súper válido si alguien no quiere hacerlo. El punto es cómo se cumple con la ley que hoy día existe para el aborto de 3 causales. Pero de nuevo se ha dicho, esto no puede ser vía reglamento porque habría un tratamiento desigual respecto a la libertad de trabajo y todo aquello. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Es legal o no hacerlo vía reglamento o tendrían que hacer una modificación legal? Porque entiendo que lo que ustedes quieren es promover poder contratar gente para suplir estas personas que faltan. Que es lo que se hace en muchos casos respecto a la falta de profesionales para otros procedimientos, cuando faltan especialistas para procedimientos que forman parte del día a día de una institución. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una búsqueda específica para asegurar la continuidad de salud. Claro, que dicen sería discriminatorio que porque yo no quiero, en el fondo, hacer abortos, no pueda trabajar en este hospital. Pero también debemos observar la obligación del servicio público de dar continuidad al servicio de salud, y en ese sentido lo que buscamos promover con este reglamento que hemos ingresado a la Contraloría General de la República es que ninguna niña o mujer que esté en alguna de las 3 causales consideradas por la ley se quede fuera, ni por falta de conocimiento, porque creo que aquí es importante recalcar que de hecho un organismo autónomo como el Consejo para la Transparencia en marzo del 2022 constató que habían graves problemas de información en la población, en los centros asistenciales, respecto a cuáles son las causales, cuántas semanas tienen, cómo las pueden solicitar, y en segundo lugar que nadie por donde vive, por vivir en una zona rural, quede fuera de su derecho a decidir. Y en ese sentido yo solo quiero recalcar lo crítico que esto resulta, en especial para las niñas. ¿Por qué? Y esto lo señalaron todos los especialistas durante la discusión de esta ley. Las niñas son niñas, las niñas no saben reconocer un embarazo. Y además, estamos ya en horario prime, además la mayoría de los embarazos por violación en niñas menores de edad tiene que ver con abuso sexual que es en el entorno cercano, principalmente familiar, y por lo tanto suele ser persistente, constante, y por lo tanto no se puede fijar una fecha probable, y se detecta normalmente por la atención primaria a partir de la aparición de otros problemas de salud, porque todo embarazo adolescente es un embarazo de riesgo, y por lo tanto para esas niñas las semanas corren. Hemos detectado casos en los que hemos tenido que trasladar a niñas que están al borde de esas causales, 14 años, 13 años, de zonas rurales muy alejadas, y debemos trasladarlas a Santiago, lejos de sus familias, para poder practicarles la interrupción. Tenemos casos en que no se informa a niñas de que están dentro de las semanas para poder hacerlo, y tenemos también casos en los que mujeres pasan por causal de inviabilidad fetal. Pueden pasar toda la noche en pabellón esperando que aparezca un profesional no objetor. Entonces, Ministra, hay un conflicto de derecho, pero que el Estado debe resolver también buscando la continuidad de la atención. Vamos a ver qué dice Contraloría. Brevemente la reacción a estos 3 puntos que le voy a mencionar. Lo primero, el arzobispo ha dicho que por fin se ha sincerado de qué estamos discutiendo. Básicamente cuando presenta un proyecto de aborto sin causales, el gobierno, que es lo que va a hacer, como usted nos adelanta acá hoy día en CNN Chile. ¿Cómo reacciona usted a lo que ha sido? Dicen que es inhumano, además, ha dicho el arzobispo, que es inhumano el aborto y lo que se está planteando, y dice, pero bueno, se ha sincerado. Yo me imagino que, haciendo alusión que primero se habló de las 3 causales y ahora se habla de un aborto sin causales. Entonces, yo me imagino que a eso va también el sentido de se ha sincerado de qué estamos discutiendo. ¿Qué le responde usted al arzobispo? ¿Cómo ha visto sus palabras? Inhumano, además. La verdad es que el aborto siempre estuvo en el programa de gobierno y por lo tanto él se ha sincerado, no sé a quién se refiere. La modificación del reglamento para una correcta implementación de la ley de 3 causales también estaba en nuestro programa de gobierno. Es un hecho público, se puede googlear, y por lo tanto no hay ningún ocultamiento de ese hecho. El mismo presidente lo había adelantado el 8 de marzo de este año, cuando señaló que sin duda había que avanzar en ese sentido. Ahora, yo le he señalado, y de hecho la Iglesia Católica, a través de su líder nacional, que es el arzobispo, tiene todo el derecho de opinar en la discusión pública de las formas que les parezca pertinente. Pero creo que es una voz en una discusión que tiene muchas voces y que nuestra obligación es dar curso a todas esas voces. Y ahí es pertinente recordar que nadie en este país
puede arrogarse el estar representando la voz del pueblo de Chile. ¿Por qué? Porque distintos estudios, la encuesta nacional de sexualidad del Ministerio de Salud, que tiene una base muestral de 20.000 personas, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que me imagino no será acusada de progobierno, la encuesta Academ, todas van mostrando, y la encuesta Ipsos Global también, que se va aplicando hace muchos años, muestran en primer lugar que solo una minoría del país, en el caso de la encuesta CEP, 19% de las personas están de acuerdo con una criminalización del aborto. En segundo lugar, que hay un 30%, que evidentemente no es una mayoría, yo creo que en eso no estoy ocultando nada, solo un 30%, en esa encuesta al menos, se declaran a favor de un aborto sin causales, que esté legal, y hay una mayoría muy amplia que apoya las 3 causales. Está directando una postura minoritaria el arzobispo, entonces. Yo señalaría que tiene una postura legítima, que es parte del debate, pero que no puede arrogarse la voz del pueblo de Chile, yo tampoco, nadie. Ya. Cierro preguntándole, por lo más breve que podamos, por 2 reacciones, pues se nos acabó el tiempo, ministra. Evelyn Matei ha dicho que no es prioritario y que es raro que se hable de este tema porque ya hay proyectos en el Parlamento, efectivo que hay proyectos en el Parlamento, y que no es prioritario. Y lo segundo, ¿qué le responde la democracia cristiana? ¿Pidió reciprocidad? ¿Estaban molestos? Ahora, la pregunta es si tenían en su programa de gobierno, Yasna Proboste, el aborto sin causales, legalizar el aborto, ¿no debieran estar con la... ¿No hubiera esperado usted que estuvieran con la postura del gobierno? Yo no presumo ninguna intención previa. Tal como señaló hoy día la senadora Proboste, se van a revisar los proyectos en su mérito. La posición que han señalado los parlamentarios de la democracia cristiana también ha sido debatida por su exsecretaria general, Cecilia Valdés, también ha sido debatida por su propio Frente Feminista Demócrata Cristiano. Me parece que es una discusión que ese partido debe dar y que tienen plena libertad de darla. Y vamos a buscar propuestas que tengan el máximo consenso posible, cumpliendo siempre, digamos, la directriz que nos ha entregado el presidente al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es presentar un proyecto de aborto legal. Respecto a la alcaldesa Matei, yo hace unos meses nomás, no sé si te acuerdas, pero que yo decía que bueno, que mira que en una de esas terminábamos marchando con la alcaldesa en defensa de las 3 causales cuando se pusieron en riesgo en el segundo proceso constitucional. Y en ese sentido creo que hay muchos proyectos en discusión en el Congreso. Se podrá discutir el mérito de cada uno y eso es precisamente lo que hace el Ejecutivo al priorizar urgencias, y es evidente que las urgencias del Ejecutivo han estado en el fast track legislativo de seguridad y economía. Eso es lo que han señalado todos los ministros y ministras, y por lo tanto señalar que con esto se busca distraer es hacer caso omiso de ese esfuerzo de acuerdos que se ha buscado permanentemente con ambas cámaras, con la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, y con el presidente del Senado, José García, y que precisamente se está expresando en urgencias. Ahora, si no es prioridad de un sector político, eso no obsta que podamos debatirlo. Y bueno, yo creo que ahí también, lamentablemente, en ese momento, cuando la alcaldesa Matei defendió las 3 causales de su propio sector se vio arrastrado por republicanos. Afortunadamente esa propuesta fue rechazada mayoritariamente y sobre todo por las mujeres el 17 de diciembre, y en ese sentido entiendo que no se repita aquel llamado. Ahora, se va a discutir en su mérito, nosotras no vetamos ninguna discusión, no va a haber una cancelación por posiciones, porque creemos que esta vez, y a diferencia de 1989, cuando el dictador derogó el aborto legal por decreto, a solicitud de Jaime Guzmán y del almirante Merino, que habíamos tenido vigente en nuestro país desde 1931, esta vez va a haber una discusión democrática con todas las garantías que ello conlleva. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Seguimos avanzando con algo súper relevante. Un reportaje de CIPER Chile reveló conversaciones entre el exministro y actual candidato a alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con el ex juez Juan Antonio Poblete para nombrar a la magistrada María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema. El ex secretario de Estado aseguró que no existió ningún ilícito y que no recordaba haber hecho gestiones para el nombramiento de la jueza. El juez, ahora ex juez con el que conversa, es quien autorizó, de hecho, el espionaje
entre otros a periodistas y también a denunciantes del ejército. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. ¿Tienes algún compromiso en la próxima quina? No, aún, son varias quinas, parece. Sí, pero en la próxima espero que vaya mi mejor amiga, que es de San Miguel, María Teresa Letelier Ramírez. Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar, querida por todos, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda. Apoyémosla entonces. Apoyo comprometido por el exministro Mario Desbordes, para quien era, según el exjuez Juan Antonio Poblete, la mejor opción para ser la próxima ministra de la Corte Suprema, la magistrada María Teresa Letelier. Y juro, señor presidente. Conversaciones reveladas por CIPER y que están contenidas en un informe que realizó la PDI tras incautar el celular de Poblete. Esto es la investigación que lo acusa de autorizar espionajes telefónicos a militares y al periodista Mauricio Weibel. El contenido de su celular iba mucho más allá. Perdón, es hermoso encontrar a alguien así, pero a cambio de las caricias del alma y de que enriquezcan la vida que se recibe, siempre hay que dar algo para que se disponga de lo tan hermoso y profundo, como lo percibido. Apoyémosla entonces. Respuesta de Desbordes. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, muchas gracias. El puesto que pretendía ocupar el Letelier tras la muerte del Supremo Carlos Aránguiz debía ser propuesto por el presidente Sebastián Piñera. La magistrada ya estaba en la quina de candidatos elegidos por la Corte, pero debía ser el mandatario el que la propusiera al Senado, el que finalmente terminó ratificándola. Este Senado ha aprobado por unanimidad el nombramiento como ministra de la excelentísima Corte Suprema. En este caso que se está planteando por CIPER, un ministro de la Corte de Apelaciones plantea las bondades de una posible ministra de la Corte Suprema que ya cuenta con los votos de la Corte Suprema. No hay ninguna intervención en esa instancia. Así que aquí no hay ninguna cuestión irregular, ninguna cosa extraña y no tiene ninguna comparación con algún otro caso de los denominados lobbies. Si esas transcripciones son verídicas, es una preocupación en un contexto además en que nos encontramos en procesos de nombramiento también. Aunque el exministro y ahora candidato a alcalde de Santiago insistió en no recordar haber realizado gestiones, los chats indican lo contrario, con conversaciones que se habrían realizado en su sector. Es más, según CIPER, Desbordes se le habría enviado a Poblete el contacto de la diputada de RN, Sofía Cid. Habiendo ya el Ejecutivo tomado la decisión, es normal que las autoridades políticas conversen con los senadores, que son finalmente los que deciden. En este caso puntual no fue necesario ninguna gestión, pues la ministra Letelier tiene una trayectoria brillante. Es completamente normal que a un expresidente de partido se le llame para dar toda la información de los cargos que justamente tiene que votar el Senado e integrantes de su partido, número uno. ¿Cuándo se saca esta información? Ahora, cuando Mario Desbordes va justamente punteando en las encuestas. Mario Desbordes tendrá que dar las explicaciones a Santiago y al país. Aquí en ningún lugar queremos a alguien que tenga conductas de corrupción como las que se acusan a Hermosilla en una alcaldía. Una vez en la Suprema, el rol de Letelier habría sido crucial, y es que en 2023 la ministra habría votado en el fallo que dejó en libertad a Poblete, quien se mantenía en prisión preventiva por la investigación de las escuchas telefónicas. Esto ya que la Fiscalía no habría realizado una querella de capítulos, procedimiento que busca proteger la independencia en el Poder Judicial. Yo creo que sí correspondía que la ministra Letelier se hubiera inhabilitado para conocer de la querella de capítulos o el debate que enfrentamos respecto de la querella de capítulos. Creo que acá nuevamente estamos hablando de cómo los procesos de nombramiento que no son transparentes, donde intervienen una serie de actores políticos, terminan corroyendo y dejando ciertas dudas y certeras dudas respecto de la independencia judicial. Yo creo que la Corte Suprema, el Poder Judicial, no puede ser indiferente a estos antecedentes que ha conocido la ciudadanía y tiene que abrir una investigación a fondo, una investigación sumaria, para detectar por qué se tomaron estas decisiones con una clara inhabilidad. Pese al fallo que dio la Corte en primera instancia, desde noviembre pasado, Poblete volvió a tener prisión preventiva. Esto luego que la Fiscalía realizara finalmente la querella de capítulos. Los alcances del caso siguen por verse y en donde Renovación Nacional deberá evaluar si Desbordes seguirá siendo el candidato por Santiago.
Y en otra de las noticias de la jornada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó una supuesta intervención, en sus palabras, de agentes chilenos en el secuestro y homicidio del ex militar Ronald Ojeda. La autoridad venezolana acusó una supuesta utilización política del caso con el objetivo, según dijo, de enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela. Debido al crimen de Ojeda, hay un menor de edad detenido y el Ministerio Público, recordemos, sospecha de la participación de los ciudadanos venezolanos Walter Rodríguez y Michael Villegas, quienes habrían regresado a su país. El fiscal venezolano dijo, en todo caso, que de ser detenidos no serán extraditados a Chile. Tarek William Saab también criticó a la Fiscalía chilena por no entregar detalles de la indagatoria. Fue una operación de falsa bandera, un falso positivo, donde pudieran estar involucrados agentes de inteligencia al servicio de una potencia extranjera y agentes de seguridad chilenos, incluso vinculadas, como lo dijo inicialmente la Fiscalía chilena, a mafias que operan delictivamente dentro del territorio chileno. Recordemos que apenas unos minutos de haber ocurrido el secuestro de Ojeda, se pronunció un prófugo de la justicia venezolana desde Miami para imponer una matriz de quiénes serían los autores del secuestro. En esta operación puede haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios. Bueno, el subsecretario Manuel Monsalve afirmó que la investigación en nuestro país se realiza en base a evidencias y no sobre especulaciones. Agregó que el gobierno podrá evaluar sus relaciones con Venezuela. Primero, Chile tiene instituciones sólidas, tiene instituciones profesionales, tiene instituciones que llevan adelante investigaciones basadas en evidencia, y es esa evidencia la que permite afirmar o descartar hipótesis. Al gobierno chileno, y esta es una posición que hemos mantenido de manera inalterable, no nos corresponde comentar hipótesis respecto a investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. No nos corresponde comentar hipótesis ni que se hacen en Chile ni que se hacen en el extranjero. Algunos parlamentarios han hablado de que se debiese romper relaciones con Venezuela, de que debiese llamarse a consulta al embajador. Pues yo creo que es una materia que el gobierno podrá evaluar. No veo que hoy día, digamos, la Cancillería esté seguramente analizando las declaraciones, pero quiero volver a insistir, esto se da en el marco de un caso policial en el cual se está llevando adelante una investigación en Chile. Llevar adelante una investigación en Venezuela por el penal, por hechos que habrían ocurrido en Chile, es un asunto que es propiamente de competencia de las autoridades venezolanas, no es un asunto de competencia chilena. Lo que esperamos, tal como en otras oportunidades, es que si la Fiscalía General de Venezuela ha podido recabar antecedentes que permitan esclarecer estos hechos, que insisto han ocurrido en Chile, por la vía, por los conductos formales, estos nos los sean remitidos para los efectos de poder enriquecer en la investigación que hemos estado llevando adelante en nuestro país. No corresponde que aportemos más antecedentes mientras no haya un proceso de extradición, y ese proceso de extradición, para iniciarse desde Chile, tienen que haber 2 personas detenidas. Esperamos que las autoridades venezolanas concreten su cooperación por la vía de detener a esas personas y ponerlo a disposición de la autoridad chilena. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores calificaron de inaceptables e incomprensibles las declaraciones del fiscal general nacional de Venezuela. Las declaraciones del fiscal general nacional venezolano son inaceptables, pero no nos sorprenden. Estas declaraciones son incomprensibles, ya que lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los 2 ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena. Esa es la colaboración que estamos exigiendo y es lo mínimo que podemos demandarles. No es nuestra política favorecer el rompimiento de relaciones diplomáticas. Lo que nos interesa es obtener colaboración, la que sería más difícil si no tenemos representación en Venezuela. Los cursos de acción diplomáticos siempre están en evaluación y agotaremos todas las instancias para aclarar este horrible crimen. 9 de la noche con 28 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más a CNN Prime.
Volvemos junto a Alicia Contreras y todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien, también. Partimos con Israel porque dijo que está listo para una operación en contra de Hezbollah en el norte del Líbano, un nuevo frente paralelo al conflicto que mantiene en Gaza. Y esto porque en los últimos días se han intensificado los ataques entre Hezbollah e Israel y de hecho ataques que han provocado incendios forestales al norte de Israel. Hezbollah, este grupo paramilitar chiita, también apoyado por Irán. Y acá Benjamín Netanyahu ha querido mantener todas sus fuerzas concentradas en Gaza. Sin embargo, desde el gobierno, específicamente desde la derecha más dura, han insistido que hay que hacer frente a Hezbollah. Todos los detalles los vemos en la nota de Laura Sol. Un nuevo capítulo se abría en medio de las tensiones en Medio Oriente cuando un tiroteo se registró a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Líbano. Un hombre que aparentemente actuaba en solitario fue abatido y luego capturado por las fuerzas de seguridad del país, que salieron en defensa de la sede diplomática. Es así que solo un guardia resultó herido. No es la primera vez que la embajada del país norteamericano sufre ataques. En 1983, un atentado con bomba mató a más de 60 personas, lo que obligó a trasladar la sede al norte de Beirut. Es ahí donde en octubre pasado se registraron protestas en defensa de Gaza, poco después del inicio de la guerra entre Hamás e Israel. Este reciente tiroteo se da en un momento en que las tensiones entre Israel y la milicia Hezbollah, con sede en el sur del Líbano, se hacen cada vez más fuertes. Los ataques más recientes del grupo paramilitar contra territorio israelí han motivado al gobierno de Netanyahu a tomar medidas más drásticas. Ayer el suelo ardía aquí y me alegró de que lo apagaran, pero el suelo también ardía en el Líbano. Quien piense que puede hacernos daño y que nos quedaremos de brazos cruzados comete un gran error. Estamos preparados para una acción muy fuerte en el norte. De un modo u otro, restableceremos la seguridad en el norte. El primer ministro israelí se refería a los incendios forestales que esta semana estallaron en el norte de Israel a raíz de los drones explosivos que Hezbollah lanzó contra su territorio. Un hecho que parece haber tocado una fibra sensible en Tel Aviv, que amenaza con escalar este conflicto paralelo a sus operaciones en Gaza, pese al riesgo de una guerra regional. Seguimos increíblemente preocupados por el riesgo de aislamiento a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. Es algo que nos preocupa desde el momento inmediatamente posterior al 7 de octubre. Hemos mantenido intensas conversaciones y negociaciones diplomáticas para tratar de evitar que el conflicto se agrave de forma incontrolable. El gobierno israelí ha decidido elevar a 350.000 el número de reservistas en caso de necesidad. Esto en medio de la reactivación de las negociaciones por un alto al fuego tras el plan israelí presentado por Joe Biden, que combinaría la liberación de rehenes con un alto al fuego total y completo. Una propuesta que Netanyahu no ha apoyado públicamente y que lo ha enfrentado con el sector de la ultraderecha de su gobierno. Is Prime Minister Netanyahu playing politics with the war? I don't think so. He's trying to work out a serious problem he has. Las tensiones entre ambos líderes se han dejado entrever en los últimos meses, con la Casa Blanca presionando cada vez más por un acuerdo de tregua. Mónica, pasamos rápidamente al siguiente tema y nos vamos a México porque se confirmó la muerte del primer paciente con influenza aviar H5N2, que es la primera infección humana de una cepa distinta a esta influenza aviar. De hecho, en Estados Unidos se está lidiando con un brote de gripe H5N1 en ganado lechero y personas que han tenido contacto con estos animales. Este hombre en México era un paciente de 59 años con una enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2 y también hipertensión arterial, y murió el mismo día en el que fue internado. Dado que es una nueva infección con una nueva cepa, el riesgo para el público podría tener un impacto alto en la salud pública, y es por eso que hay que informar a la Organización Mundial de la Salud. Eso sí, la OMS dijo que el riesgo para el público general es bajo. De hecho, de las 17 personas que tuvieron contacto en el hospital con este hombre, ninguno
se contagió con esta nueva cepa de esta gripe de influenza aviar, pero sí están atentos a lo que pueda ocurrir si es que deriva en un caso más importante. Eso sí, desde el gobierno mexicano hicieron sus recomendaciones, por ejemplo, cocinar carnes y huevos a más de 70 grados Celsius y también mantener medidas sanitarias como el lavado de manos. Y pasamos al último tema, nos vamos a República Checa porque 4 personas murieron hace poco por un choque de trenes. Fue un tren de pasajeros que chocó con un convoy de carga en República Checa que dejó también decenas de heridos y heridos bastante graves. Es un tren nocturno, un expreso nocturno que salió desde la ciudad de Praga y este choque ocurrió a 100 kilómetros al este de Praga y se trasladaron bomberos, también un helicóptero y esto ocurrió cerca de las 11 de la noche en República Checa. 4 muertos hasta ahora dejó este choque de trenes. Perfecto, muchísimas gracias Alicia Contreras, rápido pero velocísimo y completo el informe internacional. Nos vamos juntas a la pausa y volvemos con más porque hoy además es noche de Conexión Global Prime. Todos los juicios de Donald Trump, tema hoy día de análisis. Pausa y regresamos. Y revisemos ahí en nuestro sitio web cnnchile.com porque cuando todos pensaban que Luciano Cabral, la gran figura del torneo nacional, llegaría a Colo-Colo, la noticia llega desde Viña del Mar y es que Everton, mediante el grupo Pachuca, habría adquirido el pase del volante de Coquimbo Unido. Así este jugador de 29 años pasaría de pelear la cima finalmente con el cuadro pirata a un conjunto viñamarino en la 8ª posición de la tabla. Mientras Colo-Colo tendrá que buscar otro mediocampista ofensivo del gusto de Jorge Almirón. Más detalles, por supuesto, de eso y de mucho más. ¿En dónde? En nuestra página web, pues, cnnchile.com. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como cada miércoles, Conexión Global Prime. Hoy día vamos a revisar todos los casos judiciales en los que está involucrado Donald Trump, pero además qué consecuencias políticas está teniendo en la carrera electoral, pero también para la confianza o no de las instituciones de la democracia. Persecución política cuando son perseguidos judicialmente. Transversal. Miércoles 5 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.